El libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para que las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal, busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos para recobrar la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invoquen tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Y alabamos al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí
lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede darme a comer su carne? Jesús le dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres cuando murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntese, por favor. Muy queridos hijos, el Evangelio de Juan, cuarto Evangelio, entre otras cosas, tiene la cualidad que lo entendemos porque nos llega al corazón. No obstante, cuando comenzamos a analizar sus palabras, como que se nos hacen medio complicadas y algunas veces parece hasta trabalengua. Afirmamos de este Evangelio la centralidad de la Eucaristía. Y no es como una forma de hablar, no es una metáfora de que hay que comer al Señor, de que su cuerpo es comida y su sangre es bebida, sino que se realiza en forma sacramental, sin derramamiento de sangre, desde luego, en la Eucaristía, en la comunión. De tal forma que podríamos decir perfectamente que sin Eucaristía no hay iglesia. No hay iglesia. La Eucaristía brota, nace del costado abierto de Jesucristo, del cual salió agua que nos prefigura el sacramento del bautismo inicial y sangre que nos prefigura precisamente el nuevo pacto hecho para siempre en la persona de Jesucristo con la humanidad, que es precisamente la Eucaristía. La misa que le llamamos. Padre, pero es que yo pensaba, independientemente de lo que pensara, es lo que afirma la Iglesia sobre sí misma. La verdad que hemos recibido del Señor. Reitero, sin Eucaristía ni siquiera puede existir iglesia propiamente. De hecho, el nacimiento del sacerdocio de la nueva alianza, el jueves por la tarde, nosotros decimos hoy Jueves Santo, cuando el Señor inventa la Eucaristía, recuerda la última cena, no dice esto le va a recordar mi carne, esta es mi carne, y no dice esto va a ser símbolo de mi sangre, sino esto es mi sangre, la sangre que se va a derramar por ustedes. Y cuando pide hagan esto en conmemoración mía, instituye este ministerio especial dentro de la Iglesia, el orden sacerdotal, cuya función principal es hacer presente al Señor sacramentalmente en el sacramento de la Eucaristía, en la misa, y administrar para el cuerpo místico de Jesucristo los misterios de la salvación. De hecho, todos los sacramentos, bautismo, confirmación, penitencia, nos preparan a la Eucaristía. Hoy llamamos sacramento de iniciación, precisamente hasta que termina con el gesto total y definitivo del cristiano en Jesucristo,
cuando por primera vez come su carne, bebe su sangre, cuando comulga por primera vez. Y los demás sacramentos, matrimonio, unción de enfermos, orden sacerdotal, son una consecuencia y provocan en nosotros este sacramento del amor. Y la misa, la Eucaristía, es punto de arranque de cualquier iglesia, de cualquier evangelización, de cualquier misión que emprende la iglesia, y al mismo tiempo es meta a conseguir cuando la Eucaristía sea total. Por lo tanto, cuando hay hermanos nuestros que se llaman cristianos y por razones históricas, haberse quedado sin presbíteros, sin sacerdotes, se quedan sin misa, de alguna forma dejan de ser iglesia. Pero brota al mismo tiempo una responsabilidad especialísima para nosotros, que quisiera tocarla en la primera lectura, cuando vamos a dañar un poquito el misterio de la iglesia. El misterio de la iglesia. La primera lectura nos habla de una conversión, es cierto, la conversión de Saulo de Tarso, que hoy lo conocemos como San Pablo, es su conversión. Persona muy educada, muy instruida, educada a los pies de Gamaliel, que por decirlo así, la universidad más letrada de Sagrada Escritura en su tiempo, doctor en Sagrada Escritura, diríamos, doctor de la ley, fariseo entre los fariseos, judío entre los judíos, una persona destacada, pero con todo su conocimiento, con todo su saber, más que ser instrumento para reconocer al Señor, le impedía reconocer al Señor. Y en su conversión tiene que caerse del caballo, de todo aquello que humanamente le daba soporte, incluso intelectual, y tiene que quedarse ciego. Las pocas luces que tenía de conocimiento de la Sagrada Escritura, ciego, para tener que ser conducido de la mano, guiado, llevado. Y tendríamos el primer enorme problema de los que caen en la soberbia intelectual. ¿Qué me va a enseñar otro? ¿Qué me va a enseñar ese curita? ¿Qué me va a decir ese catequista? Si yo soy... Y podrían venir todos los títulos, todas las especializaciones, incluso en religión. Por otra parte, nos encontramos una persona buena, Ananías, que está rezando, y el Señor le pide que vaya a ver a Saulo. Y Ananías, el cristiano, nos representa que es bueno, pero no tonto. Por eso le ofreció, Señor, yo he escuchado que ese no nos quiere, incluso viene con autorización para llevarnos presos. No te habrás equivocado, no será. Es toda la inteligencia humana representada en esta ocasión frente al Señor, y el Señor afirma: no te preocupes, Señor. Y por una gentileza especialísima del Espíritu Santo, que es reiterativa, al mismo tiempo, Saulo, que está en oración, está viendo en una visión a un hombre que se va a acercar a él y que se llama Ananías. Es gentileza del Espíritu Santo que cuando hay una manifestación especial, hay, por decirlo, algunos, no se dedica exclusivamente a un canal. Hay otros canales que lo reciben, y si quieren, de alguna forma se aclara cuando se pone en común lo que han visto. Pero es forma de discernimiento de iglesia también. Cuando en un grupo de oración, en un grupo humano, es casi imposible que el Espíritu se dirija solo a una persona y no haya otros que puedan confirmar esta visión, este mensaje a los demás.
Padre, ¿qué significa? Repasen un poquito todos los santos fundadores. No son ellos en exclusiva, siempre forman un grupo que de alguna forma son llamados y de alguna forma son los fundadores. Aunque el actor que aparezca aquí, externo humano, sea uno solo. Y es lo mismo pasa hoy. Si se reúne un grupo de oración y alguien tiene una profecía, esa misma profecía debería tenerla 2 o 3 del grupo. Y si alguien tiene un mensaje, tiene 2 o 3 tendrían que tenerla. E incluso el discernimiento de esto, 1 Corintios capítulo 12, oficialmente lo tiene el obispo, que es la cabeza de la iglesia local y a nivel mundial el Papa. Misterio de la iglesia. El Señor le dice a Saulo, no le dice a Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a mis amigos? ¿Por qué estás persiguiendo a mis seguidores? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La identidad que hace este pasaje entre la iglesia y Jesucristo es total. ¿Quién eres, Señor, a quien persigo? Soy Jesús, a quien tú persigues. Padre, que yo creía, independientemente de lo que nosotros hayamos pensado, el misterio de la iglesia nos da una identidad entre la iglesia y Jesucristo, entre nosotros humanos, con nuestros defectos, con nuestros pecados incluso, y la acción salvadora de Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Nadie va a Jesucristo si no es a través de la iglesia. Fuera de la iglesia no hay posibilidad de salvación. Padre, que yo leí, volver a leer, volver a repensar lo que oíste, a ver en qué clave te estaba hablando, en qué filosofía te estaba hablando. Porque si la realidad de la iglesia es que Jesucristo es su cabeza y que el Espíritu Santo es su alma, no hay posibilidad de salvación fuera de la iglesia. Como verdad absoluta, lo cual nos obliga a nosotros a una función que a veces no nos gusta y es posible que no hayamos pensado. Nosotros como Ananías tenemos que intervenir por las personas que están esperando una acción del Señor. Que a nosotros nos toca rezar por estos hermanos que incluso externamente nos atacan y dicen barbaridades de nosotros para que puedan salvarse. Fuera de la marca de Pedro no hay salvación. Otra cosa, y hay que decirlo, es cómo vamos a considerar que alguien que jurídicamente no pertenece a la iglesia pueda salvarse. Y es nuestro trabajo llevar este anuncio a todos. Y esa aceptación que tiene que hacer la persona, no se me escandalice, no es necesariamente por una acción jurídica de decir que quiere pertenecer al Señor de la iglesia. En la tesis de Carraner sobre los cristianos, podríamos decir sobre los católicos anónimos, que no saben que lo son, pero nuestra oración, nuestro sacrificio, nuestra Eucaristía se explica. Le pedimos al Señor por todos, por todos. Esto también supone una responsabilidad para nosotros. Hay una infección doctrinal que nos dice que no es lo mismo Jesucristo y la iglesia.
que yo puedo estar en desacuerdo total con mi obispo y seguir siendo católico. No es posible. Una cosa es que al obispo le guste el limón y a mí me gusta la naranja, no tocamos puntos centrales. Una cosa es que al Papa le guste el verde y a mí me gusta el morado, no tocamos puntos centrales. Pero estar en comunión con el obispo, y nos dice el Vaticano II, lo hemos repetido, es una comunión no solo de nombre jurídica, sino que es una comunión afectiva, de afecto, de sentimiento, y efectiva. No puede estar en comunión con alguien que no quiero ni siquiera ver. Y haciendo un salto en la fe, como tuvo que hacer Pablo, más allá de mis posiciones intelectuales, la cabeza de la Iglesia es el obispo, lo cual supondrá una nueva responsabilidad, ayudarle a gobernar. La obediencia activa de que nos habla el Vaticano II, que está expresado principalmente para los religiosos, pero se extiende a todo el cuerpo de la Iglesia. Aquellas cosas que yo vea, que yo sienta que hay que hacer, tengo la obligación de decírselo al obispo, no con chisme. No es hacer tampoco grupo de presión para que el obispo haga lo que yo quiero. Es exponerle libremente al superior, a mi cabeza, lo que veo, lo que siento, y el obispo decidirá. Por lo tanto, no puedo dejar de rezar por mi obispo. No puedo. Como no puedo dejar de rezar por el Papa. Si se fijan, aquello de que lex orandi, lex credendi, lo que rezamos es la norma de nuestra fe, lo que creemos. En la misa siempre se pide por el Papa y por el obispo propio. Y hoy San Juan Pablo II, en su primera visita pastoral a Nicaragua, en su primera misa nunca jamás celebrada en Nicaragua, decía y se preguntaba si tendría algún valor alguna misa celebrada por un sacerdote que no esté en comunión con su obispo. No definió que no vale, pero se preguntaba, y nos preguntaba en público, si tendrá incluso algún valor, por lo cual estamos tocando zonas muy sensibles de Iglesia y de nuestro ser cristiano, de nuestro ser católico. Y si hemos visto una responsabilidad de rezar por los otros, de hacer creíble al Señor sin falsificar nuestra fe. Y lo podemos hacer. Nuestra coherencia, nuestro mantenernos unidos a Jesucristo, tenemos que saberlo que es imposible si no estamos unidos al obispo y al Papa, si no estamos en comunión con él. Para entonces la cosa no es tan fácil como yo la pensé, no es tan fácil. Y reitero, si en conciencia sentís que le tenés que decir algo, decíselo, escribíselo. No te molestes si te dice que no. Precisamente una de las cosas bellísimas, todavía no muy digeridas, que brotaron del Concilio Vaticano II, es la colegialidad, los consejos, no los gobiernos. Y el obispo tiene su consejo
consejo de consultores, consejo presbiteral, por pensarlo, y se nos pide a la parroquia su consejo económico, su consejo de pastoral, su estructura de consejo. Y estas estructuras de consejo, me voy a repetir, tendrían que ser como antenas dirigidas hacia Jesucristo, para lo que voy sintiendo, exponérselo espontáneamente al que hace la veces de cabeza de la parroquia, del párroco, cabeza de la diócesis de Obispo, sin caer en los errores y en las tentaciones de grupos de presión, de doblarle el brazo porque entonces ya me salí del caminar tras la huella de Jesús. Para esto, ¿hasta qué punto? Con el límite mismo del ser de Dios, por lo tanto, infinito. Porque, queridos hijos, no nos engañamos. El Espíritu Santo está en ti, lo hemos dicho en relación a Ananías y a Saulo. Mientras se le aparece a Ananías y lo manda, a Saulo le dice en oración que le va a llegar alguien que lo va a guiar. Y eso tendrá que suponer, desde luego, relación a aquella parte de Pablo, el amor es paciente, el amor todo lo recto, que cuando yo le pongo, estoy pensando en un laico, o estoy pensando en un clérigo, un sacerdote, cuando yo le pongo al obispo, a mi párroco, es como que se hablara con Jesucristo. Y se lo puedo decir. Padre, usted está loco, no estoy loco. Me retraso un poquito. Mi andar por el mundo, la vida religiosa, con un superior que yo tenía, no me entendía. No me entendía. Yo todavía estaba en formación. Y la única forma de entenderlo es que tú hablas de súbito a superior, vos haces las veces de Jesucristo, lo que vos me digas. Y en ese punto, sí no entendía. No porque sea mágico, sino por el amor infinito, infinita misericordia de Dios para con nosotros. Hay una gracia del Estado al que ejerce la función de superior. ¿Cómo no pensar que hay una gracia del Estado, una ayuda especialísima del Espíritu Santo para el papá y la mamá con respecto a la educación de sus hijos? Otra cosa es que el papá y la mamá no se haya puesto a pensar y nunca haya buscado la iluminación porque la rechaza por otra cosa. ¿Cómo no va a haber una gracia especial del Espíritu Santo, acción especial de Dios para guardarse fidelidad y para ir profundizando el matrimonio? ¿Cómo no va a haber una gracia especial, por amor de Dios, para mantenernos unidos, fieles a la Iglesia? Es posible que nos llame la atención las expresiones del Papa, pero lo tenemos desde siempre: recen por mí. Y el rezar por el Papa es ponerlo en las manos del Señor, es hacer un acto de comunión efectiva porque voy a rezar por él, pero efectiva porque lo deseo, le tengo simpatía, me da simpatía. Que ahora como que se nos abren los ojos con estas expresiones geniales que probablemente son obra del Espíritu Santo en el Papa Francisco. Pero es nuestra fe de siempre, de siempre. Para que entonces, queridos hijos, nos hace falta más conversión. Y nos hace falta más estudio, incluso intelectual. Y el respeto, desde luego, a la interioridad de otra persona.
le puedo tensionar, pero no puedo caer en la tentación de quitarle la libertad, incluso de rechazar a Jesucristo, de no querer ser parte de la iglesia, incluso de mantenerse en el error. Padre, ¿qué yo hago si rezar por él? Ponerme en las manos del Señor y pedirle al Espíritu Santo que le convierta, que le conmueva el corazón. Y que Dios dijo, esto no es nuevo, es lo que hacía Santa Mónica con respecto a su hijo Agustín. Y retrocedemos en la historia de la Iglesia 18 siglos, 1800 años. Parece que nunca Dios no se duda, nos dice Teresa de Jesús. Es posible que nos resulte nuevo algo que es esencial a nosotros desde el inicio. Lo que puede cambiar es mi conciencia sobre esa realidad. Padre, entonces recemos unos por los otros. Y recemos también por aquellos que dicen que no son de nosotros y que no saben, cuando hay conciencia, que sí son de nosotros. Y recemos por el que cae en la soberbia intelectual, en la soberbia que piensa que para que todos, como el niño, nos dejemos guiar por nuestro papá, que se hace presente en la persona de Jesucristo, y Jesucristo se hace presente en la persona del Papa y del Obispo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.